Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reynaud de la Ferrière, una organización no gubernamental sin fines de lucro con actividades ininterrumpidas desde 1948 y cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución del 12 de julio de 2012, proclamó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, reconociendo la relevancia de la felicidad y el bienestar como objetivos y aspiraciones universales en la vida de los seres humanos de todo el mundo y la importancia de su reconocimiento en los objetivos de las políticas públicas. También reconoció la necesidad de un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado del crecimiento económico que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. Es por esta razón que hemos querido presentar en Studium el tema Risa y Salud, el poder de la alegría. Esta plática se centrará en la importancia de la risa y la alegría en nuestra salud. Hablaremos sobre estudios que demuestran cómo el humor puede mejorar nuestro sistema inmunológico y reducir el estrés. Y compartiremos técnicas para incorporar más de aquello que nos hace sonreír en nuestra vida. Para el desarrollo de este tema nos acompaña hoy la doctora Priscila Pérez, quien es de nacionalidad ecuatoriana. La doctora Priscila es médica internista graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es reumatóloga con título de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene diplomados en medicina familiar y psiquiatría comunitaria. La doctora Priscila reside actualmente en México. Doctora Priscila, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los presentes y pues a mi equipo de estudio del otro lado, hoy día me tocó la exposición. Ah, Considero que el tema de la risa y la felicidad, como lo acaba de manifestar hace un instante Ingrid, ah, es subestimado por la mayor parte de personas. El tema de la felicidad requiere muchos pasos. Entonces, para mí en esta ocasión es un placer presentarles eh, algo acerca que me llama mucho la atención, me apasiona bastante y en lo que a veces trabajo pues, en los tiempos libres de la consulta. El tema para el día de hoy que les quiero compartir es acerca de la risa y la salud, el poder de la alegría. Vamos a revisar un poco acerca de la fisiopatología, de por qué la risa tiene su constancia clínica, de su efectividad, ciertos datos, cómo abordar el tema de la risa y pues ha sido estudio para la literatura médica, cuáles son los reales efectos de la risa y de un estilo de vida eh, más tranquilo, más relajado y pues también considerando el tema de mantenerlo siempre con tu núcleo familiar, con los gente cercana, trabajar en las redes de apoyo, porque para nosotros esa parte siempre es muy importante. Entonces, también es importante mencionar cómo esta va a mejorar la inmunidad y reducir los niveles de estrés, así como aquellas enfermedades más principales, ya que a todos nos beneficia tener momentos de risa y trabajar sobre nuestra felicidad y tranquilidad mental. Bueno, entonces, ciertos estudios clínicos sugieren que la risa puede influir en el sistema inmunológico y el estrés a través de varios mecanismos. Número uno, vamos a ver acerca de la medicina humanista. Que tenemos un pendiente. Patch Adams es un doctor eh, estadounidense que vio un cambio, un drástico y convencional acerca de la medicina. Tiene un instituto que es el Gesundheit, Instituto es el estudio de la salud, y en el cual trabajó desde la época en que estaba en su residencia médica. De hecho, vi la película de Patch Adams todos los años durante toda la carrera, porque para
todas las universidades es muy importante que tengamos ese componente humanista, entonces, y que muchas veces se pierde, y que muchas veces hay que volverlo a recordar, y que necesitamos no solo tenerlo en nuestro ámbito médico, sino absolutamente en todos los ámbitos de nuestro manejar, de nuestro vivir, compartiendo con todo el mundo todo lo que podamos ser por ser mejores, ¿ya? Entonces, y pues él, su enfoque es holístico, es decir, una persona no solamente es un riñón, un pulmón, un corazón, sino tenemos un completo, todo, que necesitamos siempre recordar. Es un cuerpo, no solamente la teoría mecanicista, que existió hace pues 2 siglos atrás, sino que somos más que eso, ¿sí? Somos cuerpo, tenemos una mente y tenemos algo superior que domina todo lo demás. Entonces, por eso es importante traer esa parte siempre junto con un manejo adecuado de la medicina. Bueno, entonces, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que se va a liberar a través de unas pequeñas glándulas que existen por encima de los riñones, que son las suprarrenales y que van a estar relacionadas con los niveles de estrés. En este caso es algo que se va a liberar mientras más estrés tengamos, más cortisol vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la risa? Va a invertir la inversa. ¿Qué pasa si tenemos y agotamos nuestros niveles de cortisol y finalmente tenemos altos niveles de estrés? Vamos a enfermarnos. Entonces, por eso vamos a revisar cómo va a influenciar esto en la inmunidad. Ah, y el cortisol es una respuesta al estrés. Hagan de cuenta que ustedes están caminando en un safari y viene un león gigantesco. Esa respuesta de adrenalina intensa y de cortisol intenso hace que del susto saltemos a, no sé, todo el metro, saltemos encima de un coche y respondamos hasta esos niveles, ¿ya? Y después no sabemos porque tuvimos una fuerza increíble, cómo pudimos resistir, por ejemplo, un examen que teníamos que estudiar 3 días seguidos y lo hicimos, y después de eso caemos. Entonces, ahí está el cortisol trabajando, cortisol, adrenalina, ayudándonos, porque sirven para eventos puntuales. Pero si vivimos en un medio que es extremadamente estresante, para nosotros es más difícil poder sobrellevarlo en el tiempo. ¿Y qué va a suceder después? Nos enfermamos, no solamente de algo agudo, incluso de algo crónico. Y si ya tenemos una enfermedad de fondo, en la respuesta a la recuperación va a ser más complicada. Y bueno, entonces en este caso analizaron un metaanálisis, que es decir, un super mega estudio, se llama metaanálisis, es decir, el resumen de varios estudios, encontraron que la risa nos ayuda a disminuir aquellos niveles de estrés intenso, de cortisol, lo cual indicaría que puede ser una terapia complementaria para el bienestar de las personas. De esta manera podemos luchar contra ese estrés psicológico, atenuarlo y ayudarnos con nuestro rendimiento cognitivo, ya que se ha visto que en altos niveles de estrés no respondemos adecuadamente. Por ejemplo, la falta de sueño nos puede generar niveles de cortisol elevado y después el cansancio físico nos puede producir eso. Y de hecho, hay varios estudios en los cuales han puesto, por ejemplo, a estudiantes residentes de último año de medicina a responder ecuaciones sencillas y pues, ¿no? Y por eso necesitamos siempre trabajar sobre aquellas personas que tienen altos niveles de estrés y la preocupación. Ahora, ¿qué sucede con respecto a la inmunidad? Pues la risa puede apoyarnos para modular los parámetros neuroinmunológicos y estos se pueden observar básicamente poco tiempo después de ser sometidos pues a un momento de contacto, un momento de risa, un momento de compartir. Y se ha visto, por ejemplo, que las células asesinas, que se llaman las células natural killer, estas se incrementan su función. ¿Y qué hacen las natural killer? Eliminan virus, eliminan bacterias, eliminan cualquier organismo extraño, nos defienden. Entonces, si estas trabajan bien, pues no nos vamos a enfermar. O si pasa, va a ser mucho menos. Asimismo, se ha visto que se incrementan los niveles de anticuerpos y que van a ser nuestras
células de defensa van a responder de mejor manera, asimismo como aquellas citoquinas que van a ser, eh, que nos van a apoyar para poder luchar contra cualquier clase de infección o inflamación. Van a estar al presente de todo esto, van a estar al pendiente de que nuestro cuerpo responda de mejor manera. Y de esta forma vamos a reforzar el sistema inmunológico con una sencilla tarea, la actitud que tengamos y el autocuidado que pongamos en nosotros mismos. Recuerden que a veces uno del estrés va y se compra unas papitas, se compra un helado, pero ¿qué tal y si ponemos algo distinto y nos alimentamos con algo que realmente nos apoye para poder salir adelante? Entonces, esperen ahí, ¿puede acaso la risa en realidad curar las enfermedades? Y pues frente a eso existen ciertos grupos de pacientes que van a estar más beneficiados. Pacientes siempre me referiré a pues una persona a la cual uno atiende, pero también va a ser, por ejemplo, tu mamá, tu hermana o tú. Entonces, por eso es importante qué vamos a hacer nosotros. Se ha visto que la risa puede apoyar mucho a los pacientes que tienen tratamientos activos por cáncer, en los cuales, eventos en los cuales tienen exposición a momentos que les hagan sonreír, que les hagan reír, pero esa risa auténtica. Les puede apoyar contra el manejo de la ansiedad y la depresión en aquellos pacientes también terminales y a los cuidadores. Recuerden que las personas que cuidan a otras también se enferman. Entonces, no olvidar que esa persona que está detrás de una persona que cuida es otra persona con un universo distinto, y que puede tener momentos en los cuales no lo esté pasando bien porque se sobrepasa de darlo todo y se agota y llegan a tener lo que se llama el estrés del cuidador. Esa persona llega a tener ansiedad, llega a tener depresión y llega a enfermarse, incluso a veces peor que de la propia persona que está cuidando. Entonces, una persona que está enferma no puede cuidar a otra persona que está enferma. Por lo tanto, trabajar sobre aquellos pacientes que tienen una enfermedad es muy bueno, pero trabajar y prevenir el estrés del cuidador en aquella persona que este, ve por otros, como por ejemplo la mamá, una mamá se sobrepasa y se cansa y se enferma. Asimismo, aquellos pacientes que están sometidos, por ejemplo, a quimioterapia, se ha visto que mejoran su funcionamiento emocional, asimismo como el dolor y la fatiga. Son cosas en las cuales, para dar tratamientos para el dolor, que desde el parche, las gotitas, las tabletas y todo, a veces un momento de felicidad lo relaja y sirve más que una pastilla. Entonces, inténtenlo, ¿ok? Y aquellos pacientes adultos y adultos mayores que presentan depresión, he visto que la exposición a fenómenos en los cuales les haga reír y compartir puede ayudarles a mejorar su satisfacción hacia la vida y a trabajar sobre aquellos ámbitos de depresión. Es decir, no digo que suspendan sus medicamentos, es una terapia complementaria que les puede ayudar mucho, les puede apoyar para poder resolver el día a día. Entonces, aun cuando la risa tiene estos efectos beneficiosos, no tienen evidencia sólida que pueda curar por sí sola la enfermedad, es decir, es coadyuvante a las terapias. Así que es importante tener responsabilidad para asumir lo que uno está pasando, eh, tener la conciencia de que necesitamos enfrentarlo y que a veces no podemos solos, y tomar cartas en el asunto y hacer eh, un abordaje completo de todo lo que podemos hacer por nosotros mismos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo para poder sanarme? ¿Es mi actitud o es solamente la pastilla? ¿O es echarle la culpa, pues, no sé, a otras personas, a terceros de mi enfermedad? Lo importante en este caso es tener ese razonamiento que nos lleve, te invito a pensarlo, qué es lo que nos enferma y cómo podemos enfrentarlo y cuál es nuestra actitud hacia la enfermedad. Porque en parte de la actitud de la enfermedad es parte del camino hacia la salud. ¿Ya? Entonces, se ha visto, pues, como les mencioné, el dolor, la fatiga, y pues asimismo, por ejemplo, en un estudio casi experimental encontraron que la terapia de la risa mejoró la función pulmonar y la depresión en pacientes que tenían tuberculosis, que hace como, no sé, un siglo y medio se morían con tuberculosis. Igual también la TV
hasta el día de hoy, es una de las enfermedades más conocidas, más comunes en América Latina, llegando a porcentajes muy altos. En algunos países pobremente tratados, pobremente con este seguimiento que requiere para evitarlo. Programas de prevención a veces no existen en otros países, pero aun cuando la tengan, ¿qué les apoya mucho a mejorar la función pulmonar? La risa. ¿Por qué? Porque nos llena de aire y nos expande los pulmones. Bueno, entonces también se ha visto, por ejemplo, el efecto sobre la diabetes, por ejemplo, ayudándonos a retrasar la aparición de las complicaciones cardiovasculares diabéticas. Imagínense, las complicaciones cardiovasculares diabéticas en un paciente con diabetes son equivalentes a tener un infarto del miocardio. Si ayudamos nosotros con eso, le estamos prácticamente ayudando mucho a que supere la enfermedad, la lleve de mejor manera. No les digo vamos a dejar las pastillas y olvidarnos de que tenemos la condición, para nada, pero sí nos puede ayudar mucho a sobrellevarla, ¿ok? Asimismo, en los pacientes que presentan síndrome seco por hipotiroidismo, por problemas autoinmunitarios secundarios a otras condiciones, la sequedad del ojito, pues reírnos es equivalente a colocarnos lágrimas en el ojo. Entonces ya se dan cuenta cuando una persona se ríe, se pone hasta casi llorar. Es casi como ocupar sus lágrimas. ¿Qué tal no ocuparlas tan seguido y reírse un poco más? Pues asimismo, en una revisión sistemática y un metaanálisis encontraron que ciertas terapias pueden ayudarnos a la depresión y aun cuando pues hay que analizar cada uno de los eventos de manera aislada. El efecto contra el estrés nos ayuda la risa a amortiguar el estrés de la vida diaria y además atenuar la asociación de los eventos estresantes y aquellos síntomas de estrés subsecuentes. Recuerden que el estrés da dolor de cabeza, recuerden que el estrés da migraña, recuerden que el estrés nos enferma, recuerden que el estrés nos puede producir cantidades de situaciones y adicionalmente a eso también la relación con la familia, nuestro entorno, ¿sí? Así que vamos con eso. Ahora vamos a analizar un poquito más qué va a pasar en pacientes específicamente con cáncer, sobre todo, por ejemplo, en el caso de terapias de cuidados paliativos, puede ser un tratamiento complementario. Los cuidados paliativos no son los cuidados terminales. Los cuidados paliativos en cualquier enfermedad, en cualquier cosa que estemos pasando, parten desde el momento de un diagnóstico hasta el final. Entonces es algo que nos va a acompañar durante toda la vida. Nos ayuda con el estrés, nos ayuda con la depresión que puede suceder en el manejo de una persona que está con cuidados terminales, por ejemplo. No solamente es cáncer, los cuidados paliativos también es personas que tienen un corazón que no está funcionando bien, un pulmón que no está funcionando bien, un riñón que no está... Es decir, todo aquello que no tenga como una solución tan a largo plazo, incluso aquellas que sí, pero que son muy complicadas, condiciones médicas en las cuales tengamos nosotros que enfrentar tratamientos de manera crónica, requieren cuidados paliativos. Por eso es importante dar esa visión holística, sanadora, y cuando no se sane, como dice Florence Nightingale, que fue la primera enfermera, si no puedes eh, sanar, acompaña y cuida. Entonces, bueno, fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Fibromialgia es un dolor crónico por causas múltiples, por ejemplo, se acompaña a ciertas enfermedades autoinmunitarias, se puede acompañar también a fenómenos dolorosos, estresantes, como por ejemplo un diagnóstico de un cáncer, por ejemplo. Se puede acompañar a fenómenos crónicos, ¿ya? Entonces es un dolor que no es visto en sí como algo que tenga un órgano malo, sino que es la acumulación del dolor crónico acompañado de mucha fatiga, depresión y en los cuales tenemos que hacer un trabajo diagnóstico para descartar que tengan cualquier otra situación. Se ha visto asociada a ciertas enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus, como por ejemplo la artritis, pero en este caso es muy poco reconocida, es muy maltratada. Y hay gente que dice que ni siquiera existe, pero la persona que vive con dolor crónico dirá lo distinto. Entonces, por lo tanto, en este caso, la risa nos puede ayudar a tolerar el dolor. Imagínense, pacientes con fibromialgia que pueden llegar a tomarse una cantidad increíble de medicamentos, pero les ayuda muchísimo a tolerar el dolor porque nos ayuda a reducir la ansiedad.
y mejora la depresión. Y si esos dos componentes se juntan, pues la persona va a sentir y va a mejorar su calidad de vida. En cuanto encuentran la causa, porque la fibromialgia es curable. En la diabetes, en los pacientes que tienen sesiones de risa puede apoyarles para reducir el control de la glicemia, lo cual puede llegar a tener resultados significativos en su hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un marcador que nos ayuda en tiempo a ver la cantidad de los niveles de azúcar que se han modelado, se han presentado en los últimos 3 meses, porque es un marcador que está asociado a los glóbulos rojos. Y en la parte cardiovascular se ha visto que nos apoyan mucho a reducir aquellas complicaciones cardiovasculares. Significa en ojo, significa en cerebro, significa en piecito, significa en riñón. Así que, más que nada también porque nos ayuda a cambiar ese chip, a cambiar la manera como vemos las cosas. Y eso es pensar, actuar conscientemente y trabajar en nuestra salud. No delegar nuestra salud, la responsabilidad en otras personas, asumirla como corresponde. En el síndrome de ojo seco, era igual. De hecho, los estudios mencionan que el clásico ácido hialurónico, el versus risa, es idéntico, así que por eso necesitamos trabajar un poco más. COVID. ¿Qué tal con COVID? Tenemos muchos efectos y estudios con respecto a esta parte. Entonces, en este estudio analizaron el estrés en ciertas poblaciones específicas, tanto en pacientes con cáncer y madres durante la pandemia del COVID. Y lo que encontraron es que, como recuerden que nosotros estábamos totalmente aislados, ¿cómo teníamos posibilidad de abordar y acercarnos a, a las personas, a los pacientes, al familiar, al hijo, a la madre? Lo hacían a través de videollamada. Entonces, muchas de las consultas médicas durante la pandemia se dieron por videollamada. En mi caso no sucedió nada de eso porque nuestro instituto nos, nuestro profesor nos indicó que no podíamos dejar de atender. Entonces atendimos hasta el final con todo. Entonces, en esta se observó que pues madres y la terapia de risa a distancia les ayudó mucho para reducir ese estrés durante la época de la pandemia y los cuales ayudan mucho para poder lidiar con la enfermedad. Entonces, otro de los estudios, este estudio fue el estudio Yamagata y ellos quisieron saber, ya saben, pues los estudios de los japoneses, ellos necesitan saber cómo, cuántas veces es importante reír. Lo que encontraron es que si las personas tienen una terapia de risa y esta les ayuda a reír y que por lo menos si esa risa eh, es más frecuente, les ayudaba a disminuir la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Entonces compararon aquellas personas que se llegaban a reír una vez al mes versus aquellas personas que se llegaban a reír una vez por semana y encontraron una asociación con una disminución en eventos de mortalidad. Ahora, en otro estudio que se llama el estudio Yages, en esta trataron de ver si es que una menor frecuencia de los eventos en los cuales las personas tenían oportunidad de reír les asociaba a un mayor riesgo de discapacidad funcional. Entonces, la risa pudiera llegar a ser un predictor de que la persona está pasando a un cierto nivel de discapacidad, cierto nivel de dolor, porque pierde contacto con las personas, pierde habilidad para poder cuidarse a sí mismo y puede llegar a tener una discapacidad. ¿Cuánto? 1.42 veces más que aquellas personas que se reían, que tenían esta actitud más relajada, positiva de ver a la vida. Entonces, porque puede presentar una persona, puede haber razón, algún evento en el cual necesite medicamento, tenga alguna enfermedad y todo, asumiéndolo como significa la enfermedad, tanto, por ejemplo, mental como orgánica, pero que su actitud de ver la vida es lo que ayudó mucho a que se complicara menos en el tiempo. Y pues este estudio también fue realizado en adultos mayores japoneses. Recuerden que a ellos les encanta hacer actividad física. Ellos siempre están al pendiente de tratar de mantener eh,
Mientras más avanza su edad, más actividad física hacen. Entonces, para ellos, subir de peso, pues no es recomendable. Ellos lo, lo combaten activamente junto con una dieta. Lo que es su dieta es bastante apropiada. Bueno, cierto, obviamente habrá grupos en los cuales, pues, sí hay consumo de tabaco y todo lo demás. Pero en este caso, seleccionaron pacientes que no tienen esos factores de riesgo. Ahora, la otra pregunta muy importante. ¿La risa nos pudiera apoyar para prolongar la vida? En este estudio trataron de ver acerca de pacientes que eran, se reían, tenían terapia para reírse. Y en este caso, lo que analizaron es que reír es muy diferente a hacer reír, ¿ok? Reír es, pues, uno disfruta, viene de sus videos y es su autocuidado personal, pero las personas que se dedican a hacernos reír no tienen los mismos resultados finales que aquellos que sí. De hecho, por ejemplo, se ha visto que en aquellas personas que se dedican a la comedia, muchas de ellas sufren de ansiedad y depresión, se estresan también porque necesitan hacer reír a las personas. Sus índices de suicidio son también un poco más altos. ¿Por qué? En este caso, se ha aumentado, se ha visto que se incrementa el riesgo de muerte prematura en aquellas personas que hacen reír y no aquellas que ríen. Por lo tanto, uno tiene que trabajar sobre su propio autocuidado. Obviamente es bueno beneficiarse de aquellas personas que, pues, nos apoyan a reír, pero también hay que recordar que esas personas también requieren tener su autocuidado, quieren también ver eh, es, las maneras como poder mejorar sus redes de contacto, porque usualmente son personas muy solitarias, ¿ya? Bueno, otra, en ese estudio, este estudio se llama LAFI o pues la risa, ¿no? Y en este estudio piloto investigaron la aceptabilidad, la eficacia de la prescripción en aquellos pacientes que eran supervivientes de un terremoto. Y pues, ¿qué creen? En ellos encontraron que pues reír 3 veces al día, como si pues fuera una receta médica, les ayudaba mucho a mejorar su bienestar mental. Recuerden que eventos muy estresantes como catástrofes naturales puede hacer que tengamos dificultad para relacionarnos. El estrés postraumático está presente. Y el estrés postraumático al dolor hay un camino muy chiquito, ¿ok? En este estudio se analizó el efecto psicológico, monológico y fisiológico de reír en un programa para adolescentes en los cuales incorporaron también el Qigong, ya que son los ejercicios de flexibilización, lo cual hace una triple combinación, es decir, estilos de vida saludables, actitud positiva frente a la vida. Entonces, en ellos evaluaron los efectos de la risa de manera psicológica, inmunológica y fisiológica y más junto una terapia Qigong. Y lo que encontraron es que es un medio para apoyar y ayudar a los adolescentes que atraviesan transiciones, por ejemplo, la transición de la adolescencia hacia una etapa a ser adulto. Son eventos muy estresantes. Recuerden que las personas que se encuentran en la adolescencia son más fácilmente factibles de sufrir bullying, de esta transición y en el cual existe todo este que se llama el rewiring del cerebro, es toda una reconexión nuevamente. Tienen que volver a reiniciar por completo su cerebro y tienen que, además de eso, enfrentar cambios físicos, lo cual es extremadamente estresante. No sé si ustedes recuerden, la adolescencia para algunos fue una etapa muy dulce, pero otros no fue tan dulce. Es decir, eh, tantos cambios que enfrentamos es difícil poder manejar y a veces esta adaptación a la nueva realidad nos puede complicar un poco. Entonces, ejercicio físico. Qigong es como Tai Chi, es como una variante, ¿ya? Pero ¿y qué tal yoga? ¿Y qué tal gimnasia? Es decir, necesitamos que nuestros jóvenes suelten el teléfono, a menos que vayan a ver cosas chistosas y positivas en su vida, hagan un poco más de actividad física porque eso les va a apoyar mucho a evitar estrés, depresión en la adolescencia, adicciones, ¿ya? Entonces, tiene varios propósitos esta plática del día de hoy. Otros estudios, como pueden ustedes observar, aquí tenemos otros muy interesantes, como por ejemplo, podemos ver que la terapia de la risa e intervención
para promover un bienestar psicológico en una comunidad de trabajadores que enfrentan familias que tienen un familiar, una persona dentro de su núcleo que presenta VIH. Entonces, para checar mucho el tema del estrés del cuidador, de lo que les estoy hablando, pues es una terapia efectiva. Por acá podemos observar también en las cuales eh, efectos de la terapia en mujeres y que tenían sus pacientes, sus familiares con COVID en la pandemia para ayudarles a poder lidiar. ¿Se acuerdan que no tenían contacto? El efecto de la risa en la ansiedad, un metaanálisis. El efecto, bueno, aquí le dicen, bueno, todo lo que hace, todo lo que mejora la risa es una terapia, pero de ahí lo mencionan como una yoga de la risa, una yoga terapia, o sea, pero bueno, es una terminología un poco distinta, pero viéndolo como un estilo de vida, como una manera de integrar a una persona hacia un bien mayor, completándole acerca de tu vida para buscar una unión mejor. De esa manera están tratando de analizar la risa como una forma de buscar una satisfacción en su vida. Otra, también analizan los síntomas psicológicos de la terapia en pacientes con cáncer. Es una revisión sistemática y un metaanálisis, es decir, son buenos estudios con buenos niveles de evidencia. Ok, podemos resumir entonces que la risa nos puede apoyar mucho para el manejo de la depresión y la ansiedad, para mejorar la calidad del sueño. En ciertos encontraron que pacientes que estaban, personas que ven, por ejemplo, un poquito el teléfono, los dispositivos, pero que eh, cuando veían cosas que en realidad les inspiraba a reír un poco más, les ayudaba a relajarse y a tener unos estilos de vida un poco más felices y satisfechos. Pacientes que han sido sometidos a radioterapia son terapias que son extremadamente dolorosas porque al brindar la terapia para poder apoyarle, para reducir el cáncer, dejan unas cicatrices y un dolor porque la piel se queda extremadamente tensa y eso puede producir muchas molestias, ¿ya? Entonces, en ellos encontraron que un programa terapéutico les ayudó significativamente con aquellos niveles de ansiedad y depresión, a menos conforme avanzaban los episodios, se incrementaban aquellos sesiones de terapia, ¿ya? Porque la radioterapia básicamente queman un tejido para matar algo más. Entonces, llegan a presentar mucho dolor, ardor y en algunos casos incluso hasta zonas en las cuales son quemadas para poder combatir. Es una terapia como lo combaten habitualmente en medicina, pues no holística. Y en la salud física se ha visto que la risa puede, entre 10 a 15 minutos, puede ayudarnos a reducir incluso un poquito el peso, es decir, trabaja sobre nuestros gastos en aquellos que quieren sumar ciertas kilocalorías por abajo y que estén contando. Recuerden que la risa también les puede apoyar ahí, entonces puede ayudarles mucho en su rutina diaria para mejorar. A ver, yo creo que me fui de más, estoy yéndome de largo. Ok, entonces, ¿qué técnicas podemos incorporar en la risa para nuestra vida diaria? Primero, podemos apoyarnos para, pues, tener risas en un grupo, es decir, podemos organizar ciertos encuentros con familiares, con amigos, en los cuales podemos tener la, eh, la manera, como digamos, saludable de podernos entretener, ¿ya? Podemos, no sé, jugar algo en particular, un juego de cartas, podemos compartir anécdotas, podemos hacer juegos de mesa. Lo importante es compartir porque la risa es contagiosa. De hecho, el bostezo es contagioso y la risa también, porque es algo innato en nosotros. O sea, venimos con eso. Los niños, los bebés que recién nacen, tienen el reflejo de la risa. Uno lo puede estimular. eh, y se ríen naturalmente porque somos seres de contacto, somos seres que venimos a compartir y a ser felices. ¿Ya? Vamos perdiendo eso conforme avanza nuestra vida y nos llenamos de máscaras de personalidad y luego ya nos hacemos en personas hurañas, ya no nos comunicamos, amargadas. Entonces, ¿recuerdan aquellos momentos en los cuales ustedes eran felices? ¿Recuerdan esos momentos en los cuales ustedes reían? Donde decía, ah, ¿por qué no conocía? Pero recuerden también
¿ok? Lo hacemos por vivir más, por vivir mejor, ¿cierto? Entonces, el consumo de cierto contenido humorístico, como dedicarnos a ver películas, stand-up, series, en las cuales nos hagan reír y nos relajen, porque si ustedes han visto cuando se terminan de reír, es como que me siento mejor, respiro mejor, voy a dormir incluso hasta bien ese día, ¿ya? En los cuales, por ejemplo, compartir cuentas en los cuales tengamos la oportunidad de reírnos, por lo menos una vez al día, ¿ok? Ejercicios de risa, por ejemplo, existen ciertos ejercicios en los cuales eh, al reírnos respiramos profundo o provocamos la risa, es decir, hay ejercicios en los cuales una persona se ríe y se ríe muy fuerte y se ríe y la risa se vuelve contagiosa y de pronto todos estamos compartiendo un momento y podemos ser totalmente unos desconocidos. Y además, en algunos casos se recomiendan que pues, se pudiera llevar un diario de la risa, es decir, am, realmente no es necesario que la anotemos, es importante que lo llevemos en nuestro. Hoy día me reí, ¿qué hice hoy día para prolongar mi vida? Recuerden que la risa puede ayudarnos, un minuto de risa ayuda con 5 minutos más de vida. Es como que, no sé, en la vuelta del metro, ver algo que nos llame la atención, que nos haga reír, y no pura noticia negativa, es cierto. Necesitamos la información porque son hechos reales, o por lo menos parcialmente reales, pero recuerden que no somos las noticias. Y por otro lado, esas cosas suceden en otro lado. ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué actitud estoy tomando para mejorarla? Entonces, ya. Y risa consciente. Todo aquello que traigamos a nuestra vida de manera consciente es algo que realmente nos va a servir. Eh, la risa consciente significa en reírse intencionalmente, es decir, yo he visto, bueno, ya les voy a presentar un poco de unos videos para checar. Entonces, la risa consciente nos ayuda a reírnos intencionalmente en aquellos momentos de tensión. De hecho, respuestas reflejas se han visto en personas que presentan estrés intenso que tienden a reír como una manera de relajarse. A veces lo hacemos inconscientemente, lo importante es que lo traigamos a nuestra conciencia, es decir, bueno, ya tuve un día muy difícil, muy estresante, respiro, sonrío, porque el momento que sonreímos, nuestro cerebro lo interpreta como que estamos bien y baja los niveles de cortisol. Entonces, recuerden, están estresados, paren, respiren, sonríen y todo estará un poquito mejor. ¿Ok? Ahora, un instante de... Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire. J'espère pas. Non. En este video reunieron a personas que tenían maneras distintas de reírse, ¿ya? Entonces el tema es que, pues, como ustedes se podrán cuenta, la risa es contagiosa. Entonces uno puede escuchar una manera distinta o una manera natural de reírse. Entonces uno primero quiere saber quién se está riendo y por qué se están riendo. Dos, me puedo reír también y finalmente siempre todos se van con una risa. Entonces, aquí hay otro más.
Bueno, entonces como conclusión, la terapia particularmente puede ser beneficiosa en pacientes con enfermedades terminales, en pacientes sin cuidados paliativos, y es una intervención complementaria para todos ellos. Nos puede ayudar también a mejorar la inmunidad, el estrés, como les acabo de manifestar previamente, con la disminución de hormonas como el cortisol y aquellos elementos como inmunoglobulinas para mejorar el sistema inmune. Incluso ciertos breves momentos de risa puede ayudarnos a la salud mental y física. Además que estos hallazgos, como se los acabo de presentar, indican que la expresión del afecto positivo puede tener un efecto amortiguador sobre el estrés. De todas maneras, también está asociado a aquellos eventos para reducir la mortalidad y pues, aunque en el contexto profesional nos puede ayudar incluso de manera personal a prolongar la longevidad, a darnos más vida. Es decir, compramos vida con las pequeñas acciones conscientes que hagamos. Entonces, no te olvides de sonreír y muchas gracias por escuchar mi plática el día de hoy. Estoy abierta para preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Priscila Pérez. Maravillosa exposición de los beneficios de la risa. Y desde ya tenemos muchísimas preguntas, así que el tiempo apremia, vamos directamente con ellas. La primera es, ya la respondiste, que es cómo afecta la risa a la gente que tiene el trastorno de estrés postraumático, ya lo mencionaste, así que vamos a seguir. ¿Cómo se diferencia la alegría auténtica en una persona que ríe mucho, pero que en el fondo no es lo que se puede considerar un estado físico, psíquico de la alegría? Es decir, creo que tiene que ver esta pregunta con esa idea de fingir hasta lograrlo, como dicen en inglés. Es lo mismo si uno dice, bueno, no tengo ganas de reírme, pero voy a reírme. ¿Eso es positivo también? Es positivo porque el cerebro lo interpreta que está así. Por eso les decía que en el caso de que presentamos, por ejemplo, un evento extremadamente estresante, detengámonos y respiremos dos, sonriamos tres, es decir, que nuestro cerebro entienda que a pesar de todo estamos bien. Obviamente es muy distinto a aquellas personas que pues están en grupo y son la persona más feliz, ¿no? A veces aquellas personas que exponen extremadamente demasiada felicidad pueden estar escondiendo la más profunda de las depresiones. Eso lo hace uno por uno. Pero el cerebro lo entiende que el momento que sonreímos un rato, las cosas están bien. Hay varios estudios que hablan de eso. Y la siguiente dice, con base en en la pregunta anterior, ¿cómo podemos identificar la alegría auténtica en cuanto a estado físico-psicológico? Se refiere como más o menos como cómo saber si una persona que está al lado mío es feliz o no, o mi propia felicidad. Me imagino que es como identifica uno mismo dentro de uno, ¿Ok? Sí. si es. Ujú. Ok. Igual que cuando uno está bien, come bien, duerme bien, tiene buena relación con uno mismo, amor propio y se comunica y las relaciones que tiene en el trabajo, con la gente, son agradables. Pero obviamente no uno que ríe y luego llega y, no sé, patea el perro, odia a todo el mundo y le lanza insultos a todos, entonces, pero está feliz. Entonces, tal vez feliz por hacer el daño, pero en este caso es cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, lo que nos va a dar la certeza de que estamos en buen camino. Muy importante. La tercera pregunta, creo que ya la respondió la doctora Priscila. ¿Podríamos establecer una relación directa entre la felicidad y el bienestar en salud? Pues sí, como la plática extensamente lo menciona, la risa pues nos da beneficios con respecto a incrementar aquellos
hormonas, es aquellos anticuerpos, aquellas células de defensa para trabajar cerca de la inmunidad y trabajar sobre aquellos que pues em, nos complican, como por ejemplo aquellos niveles altos de hormonas y por ejemplo, como el cortisol que nos puede deteriorar mucho y enfermar. Sí. Y la siguiente pregunta, quizá ya la doctora Priscila mencionó algo, pero no profundizó. Dice así, si bien la risa coayuda en diferentes padecimientos, ¿existe evidencia sobre la combinación del estado de ánimo alegre y la alimentación natural? Bueno, más que nada es porque son estilos de vida saludables, es decir, si estamos con buen ánimo, si no tenemos pues eventos tristes o estresantes o incluso depresión, pues vamos a tener una actitud más positiva a la vida. Por lo tanto, voy a hacer destacar lo que va a ser bueno para mí y por lo tanto voy a tomar decisiones acertadas, inteligentes, sanas conmigo mismo. Entonces, obviamente, todo va relacionado de la mano. Entonces, me alimentaré más saludablemente o tendré la conciencia de decir qué está bien y qué está mal y tomaré la mejor decisión porque mi salud mental estará intacta. Y aun cuando tenga ánimo bajo, también me ayuda a discernir mejor las situaciones. La siguiente dice, ¿puede la risa ser una forma de meditación o contemplación? Pues yo no lo mencioné ahí, pero los estudios sí mencionan, dice yoga terapia, es decir, como poner a la risa consciente, sí, risa consciente para poder ayudarme a mejorar en mi vida y tener una evolución como persona para ser una mejor persona. Entonces, sí, no como contemplación, ya contemplación es un estado mucho más alto. Yo creo que tal vez como terapia nos puede apoyar mucho. Como atención concentrada, quizá, porque lo estamos haciendo Exacto, sí, conscientemente. sí, lo Ujú. hacemos conscientemente, todo aquello que sea consciente y actúa en nuestro cerebro es excelente. Es una Maravilloso. vía de evolución. Ujú. Maravilloso. Esta pregunta nos dice qué es el bienestar en salud. Bienestar en salud significa estar bien, sentirme bien, actuar bien y tomar decisiones adecuadas. Es decir, aun cuando tengamos alguna enfermedad, no quisiera decirlo enfermedad porque pues, hay gente que se resiente mucho. Decir que tenemos algún estado que no está en orden, no está en vibración, no estamos bien, sentir que aun cuando estemos en ese momento, somos capaces de poder distinguir y reconocer que somos mucho más que solamente ese cuerpo y que necesitamos tener la obligación de cuidarlo apropiadamente y de tomar las decisiones adecuadas. Y aun cuando estemos en esas circunstancias, saber que podemos estar mejor y que aun cuando sea cualquier situación que tengamos, podemos continuar nutriendo nuestro organismo en todos los ámbitos, lo que informamos, lo que recibimos, lo que pensamos y cómo nos alimentamos, que eso nos va a ayudar a en la condición que estemos, con el diagnóstico que tengamos, a estar bien. Muy importante esta medicina natural que es la Mm. risa. Am, ¿Qué papel juega la comunidad y la risa compartida? Pues por supuesto, lo que pasa es que en este caso estamos trabajando, en esta parte voy a traer un poco a colación lo que es un poco medicina familiar, es decir, la familia como un núcleo es una célula, la comunidad como un núcleo es algo que eh, no tenemos, o sea, tenemos un poco de conciencia con respecto a lo que es la familia comunidad, pero la comunidad es algo que nos crea confianza, tranquilidad. Entonces, obviamente nos va a ayudar mucho a relacionarnos si nosotros trabajamos en conjunto, en grupo, porque el beneficio de uno va a ser el beneficio de todos. ¿Ya? Entonces, puede que uno no esté muy bien de su ánimo, pero el momento en que se juntan, platican, comparten, se ríen, uno puede estarle salvando hasta la vida a aquella persona que tal vez por haber razón no estaba de mejor ánimo, no tenía incluso ideas de hacer cosas pues no positivas y lo estamos ayudando porque somos su red de apoyo y porque le estamos dando razones para poder seguir y sentir que se siente acompañado.
Sobre todo si la risa es contagiosa, porque Ah, sí, claro. entonces nos contagiamos todos y todos nos ponemos más felices los unos a los otros. Y queremos seguir compartiendo, entonces esas sesiones no va a ser solo una, van a ser múltiples sesiones, vamos a necesitar más momentos juntos y finalmente pueden hasta pues sanarse de cualquier cosa que pueda haber estado pasándolo mal. Seguimos. Entendiendo que por un lado, estados de ánimo negativos contribuyen a la aparición o agravamiento de una enfermedad y por otro, la risa, el buen humor, la alegría coayudan a la recuperación de la salud, podemos pensar que el diseño biológico del cuerpo y la mente humana están inclinados hacia la felicidad. Pues partamos de un hecho muy fácil, el cuerpo buscará siempre el placer y evitará siempre el dolor. Entonces, basados en esos hechos muy básicos, nosotros siempre vamos a tender a aquello que nos dé felicidad, nos dé alegría y no nos dé dolor. Entonces, siempre donde se junten aquellas cosas vamos a estar inclinados. Lo importante es que lo hagamos de manera consciente. Y eso pues va a ser más beneficioso hasta para nosotros, para el cerebro, para que se mantenga joven, para que no nos enfermemos. Esta pregunta es muy importante. ¿Se podría considerar en salud que hay hormonas de la felicidad? Pues sí, sí hay hormonas pues que nos dan más felicidad y nos mejoran ciertos estados de ánimo, por supuesto, es la serotonina. Por eso, los medicamentos antidepresivos se llaman los inhibidores de la recaptación de la serotonina como uno de los efectos que tiene para evitar que caigamos. Entonces, se ha visto que en los pacientes que presentan depresión se han visto que estos niveles son bajos, por eso los medicamentos les ayudan. Dos, en los pacientes que presentan familiares que tienen una depresión crónica, una depresión familiar, o sea, la mamá está enferma, el papá está enfermo y tienen eventos estresantes, por ejemplo, hagan de cuenta un evento, una dictadura, porque hay estudios al respecto. Los descendientes de aquellas personas que sufrieron son más fácilmente víctimas de tener eventos estresantes, de ansiedad, depresión, consumo de sustancias y demás. Y uno dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? Es la epigenética, ¿ya? Entonces, si uno puede cambiar eso en mí y se lo transmito y lo comparto con mi familia, estoy cambiando el chip. Y ya los siguientes familiares ya no van a venir así. Obviamente dicen incluso que esos efectos epigenéticos se pueden ver hasta la tercera generación. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es trabajar sobre aquello y a largo plazo. En el hinduismo y en yoga se conoce el estado de Ananda como un estado físico, psíquico, espiritual, de dicha y plenitud espiritual. En ese sentido, la alegría nos ayuda a la conexión con lo sagrado. Yo considero que sí. Eh, nosotros como seres, s- mm, cierto es que nuestro mundo no es un mundo feliz, pero es nuestra tarea encontrar la manera de poder sobrellevarla de mejor manera, sin lastimarnos, hasta poder cumplir, o sea, mantener nuestro cuerpo intacto lo que más podamos, y eso incluye también el amor hacia uno mismo. Y eso también obviamente me va a dar felicidad a mí, si me siento mejor, va a dar felicidad a mis congéneres, hermanos, padre, madre, pacientes, nuestro alrededor. Y finalmente, este pensamiento en el cual tenemos eh, un contento con nosotros mismos, porque no tenemos odio, resentimiento y todo, pues va a ser como una pequeña burbuja de un ambiente de trabajo adecuado. Y por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero cuando hay un ambiente tranquilo y adecuado, ¿han notado que existe menos accidentes? En los ambientes que están estresado, termino cortándome, me caigo, todo me pasa, se me derrama todo y es porque pues estoy emitiendo todo lo que tengo hacia el ambiente, porque no solo soy un individuo, una persona en cuatro paredes, soy un entorno, porque todos pertenecemos a la misma a la misma energía, no la misma vibración, la misma energía, pero nuestra vibración ayuda, apoya a que todo lo demás mejore, porque es imposible
que seamos individuos aislados. Vivimos en un mundo en el cual nos relacionamos con todo y todo nos afecta. Entonces, si nosotros podemos influir sobre ese todo, estaremos apoyando a estados más tranquilos, a estados más llevables, más felices. Qué importante eso porque me recuerda algo que yo leí que me pareció maravilloso, que es cuando hay un grupo, una coral, y están todos cantando, eh, los latidos del corazón se sincronizan de todos los cantantes. Entonces, con la risa tiene que pasar algo similar a nivel energético. Por supuesto. Por Sí. supuesto, si es contagiosa, por supuesto que sí. De hecho, por ejemplo, el bostezo. Por ejemplo, no sé, si yo bostezo un instante, todos bostezan. Si yo río, todos empiezan a reír. Es un acto social, pero es más que un acto social. Son corazones que se están conectando. La madre que tenía, estaba en su casa, el hijo que tenía COVID, se reían y se conectaban. Entonces, tal vez nos faltan más herramientas para poder analizar esto y yo lo puedo ver desde ese punto de vista médico, pero evidentemente podemos saber que ellos están mejor. Claro que sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de alegrías con las que son las que se pueden considerar saludables y cuáles no? Pero yo creo que solamente hay una alegría, ¿no? Si y obviamente si esta alegría está presente, está bueno, es saludable, no hay una alegría que sea, que enferme. Eh, no, al menos yo considero que los efectos de que producen alegría van a ser positivos, entonces no le veo el lado contraproducente al respecto. Tal vez estoy pensando algo ya más entrando como a la psicopatología, aquellas, no sé, risas sarcásticas en pacientes que tienen alguna enfermedad mental, por ejemplo, alguna patología, en las cuales pues disfruten viendo sufrir a otros, pero pues no, en general estamos hablando del regular, de la persona que está aquí platicando conmigo y que pues está dentro de un contexto de eh, ahimsa, o sea, de no hacer daño a otras personas, ¿ya? O sea, de llevarlo bien. ¿Habrá diferencia o niveles de la risa, en el sentido de que haya risas negativas como la risa por burla de que le pase algo negativo a otro? Es innato que cuando sucede algo que alguien se cae y uno considera chistoso, nos vamos a reír. Eso lamentablemente dicen que no se puede evitar porque si lo consideramos chistoso, nos vamos a reír. Ahora, la risa por el bullying es otra historia. Siempre estoy hablando desde el punto de vista en la cual eh, compartimos, no nos lastimamos y somos conscientes de qué clase de risa, en qué situación estamos haciendo. O sea, por ejemplo, yo si le veo obviamente a alguien a caerse, pues, me va a traer pues un susto o una risa, pero después de eso uno pues lo ayuda a levantarse. No le hace a propósito que le pase eso. Ujú. Eh, Dentro de todo eso también está la picardía y la inconsciencia. Es decir, si yo estuviera en los zapatos de esa, siempre pensar en la otra. Si yo estuviera en los zapatos de esa persona, ¿me daría risa si me caería? Puede que sí, porque me río para relajarme, pero en general no debería ser algo que sea muy bien visto. O sea, lastimar a otros para hacer feliz a otras personas no está bien. Y para eso necesitamos tener conciencia. Mm. La siguiente pregunta no es una pregunta, es un comentario que dice, felicidades, excelente charla con grandes fundamentos y de mucha utilidad social. Así que muchas felicitaciones. Muchas Sé que esta gracias. charla está ayudando a absolutamente todo el mundo, todos los que la están escuchando. Y ya con eso esperamos que se vayan a sus casas y contagien a los demás. Y tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿hay alguna explicación científica por la cual la risa es contagiosa? Pues dicen que es el efecto en espejo. O sea, el cerebro lo ve el efecto en espejo y siente que obviamente al sonreír está compartiendo algo, lo relaja también. Entonces, sí, supuestamente es el efecto en espejo. Entonces, vemos sonreír a alguien y uno también empieza a reír. Vemos a alguien que trae como mala vibra y uno también como que se pone en cuidado. Es como que es un reflejo, de hecho. Lo tenemos muy en nuestro cerebro. De hecho, no está en la corteza frontal eso, ya es como más hacia
Por ejemplo, las partes más instintivas, está trabajando la risa. Bueno, llegamos a la última pregunta y dice, en relación a los niveles de risa, poner una sonrisa en el rostro sin necesidad de una risa más acentuada, ¿se puede considerar también positivo? Por supuesto, como lo mencioné anteriormente, el cerebro lo interpreta como que uno está bien. Es decir, sí, hagámoslo. Es mejor una risa que una cara triste. Entonces, para nosotros, no para otros. Lo que hagamos, hagámoslo para nosotros. Porque también les comenté el caso de aquellas personas que se dedican a hacer reír a todo el mundo y en realidad tienen las vidas más tristes. Es decir, ustedes han visto el payaso, ¿no? El payaso se pinta su carita para poner su mejor cara al mundo, pero está triste por dentro. Entonces, seamos nuestros propios promotores de la felicidad, ¿ya? Y no los payasitos de otros. Maravilloso, y esa es una manera perfecta de cerrar. Eh, Queremos agradecer de manera muy especial a la doctora Priscila por su exposición y esperamos tenerla pronto nuevamente en estudio de aquel lado de la pantalla. Doctora Priscila, ¿tiene algún mensaje final para quienes nos acompañan en este canal? Pues sí, tomen en cuenta que ellos, regrésenle un poquito más atrás el video, vean esos momentos en los cuales pueden compartir con su familia, dediquen un instante para poder reír, eh, pues solamente trabajando en nosotros mismos acerca de nuestra propia felicidad, que venga de nuestras manos, que no dependa de otros, vamos a tener una vida más larga y más saludable. Así que júntalo eso con una actividad buena, una actividad física, con una dieta apropiada, cuidándote mucho y vas a tener una vida más feliz. Maravilloso, muchísimas gracias y agradecemos igualmente a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y los esperamos el próximo lunes con otro tema de gran interés. Hasta pronto. Y síganos por nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Telegram como gfu.studium. Nuestro correo electrónico es gfu.studium@gmail.com y el sitio web de la Gran Fraternidad Universal es granfraternidaduniversal.org. Muchísimas gracias y hasta la próxima.